Hoy te contaré los secretos de las descomunales flechas. ¿A que no sabías que estas flechas llegan a medir hasta 1,5 kilómetros o incluso 2 kilómetros de largo por casi 500 metros de ancho? Los geoglifos no son nada comparado con ellas. ¿Y a que no sabías que eran muchísimo más numerosas que los geoglifos? ¿Y a que tampoco sabías que no son líneas superficiales, sino que están a mayor profundidad? ¿Por qué nadie ha hablado de ellas antes? Siempre me lo he preguntado. Las llamamos flechas, las han llamado triángulos, pero en realidad no son nada de eso. Para entender qué son, te contaré una breve historia. Es la historia de un agricultor, cuyo nombre hoy ya no se recuerda, pero que llamaremos Nazca. Nazca descendía de una larga estirpe de agricultores especializados. Llevaban generaciones en aquellas tierras. Movidos probablemente por conflictos territoriales, encontraron en aquel desierto una extensa zona donde podían prosperar. Nazca había heredado las ingeniosas técnicas de riego de sus antepasados. Dichas técnicas eran únicas en el mundo, pues lograban regar un extenso territorio usando tan solo la fuerza de la gravedad para hacer caminar el agua. Desde muy pequeño aprendió de su padre cómo el agua era capaz de moverse a su antojo, caminando por sus canales y creando maravillosas figuras. Le gustaba acompañarlo en los días de riego, pues su padre dirigía la apertura de los canales que abrían las esclusas desde lo alto del cerro. Esto le daba las mejores vistas, pues así podía ver algo que solo los dioses veían, la iluminación de los geoglifos. Así aprendió el arte de dar vida a los desiertos. Hacía mucho que Nazca había pasado la mayoría de edad, y como tal, había formado una familia. Su casa estaba en las cercanías de un extenso terreno de cultivo. Esta y aquella porción de tierra era parte de la herencia que a cada hijo le tocaba por derecho. Su tercer hijo estaba en camino. Su vida era próspera, pero aún así no podía olvidar la gran hambruna que pasaron él y su familia años atrás. Aquel suceso había causado la muerte de su padre, y no soportaba pensar que su familia recién formada podía pasar por lo mismo. Su mayor temor era casi inverosímil: el agua. ¿Quién teme al agua en un desierto? Puede parecer raro, pero Nazca sabía lo peligrosa que era. Ciertos fenómenos como el Niño son terribles en zonas desérticas. En un desierto no llueve, pero cuando lo hace, el cielo cae sobre la tierra. Las lluvias torrenciales empapan muy rápidamente el suelo, produciendo torrentes de agua. Estos torrentes arrasan con los cultivos, destrozando todo a su paso. Las raíces se pudren, impidiendo volver a cultivar, y el terreno se erosiona, destrozando los ingeniosos canales de riego que habían creado con las técnicas de sus antepasados. Después debían comenzar todo desde cero. Por eso Nazca temía, y no le faltaba razón. Cierto día, camino de sus cultivos, Nazca se topó con unos niños que jugaban en un terreno vacío. Aquellos niños trataban de imitar a sus mayores, creando diferentes canales a pequeña escala. Estas maquetas las llenaban de agua que traían desde un canal cercano en vasijas de cerámica. Nazca se paró a mirarlos esbozando una sonrisa. Aquellos niños habían creado mal uno de esos canales. Los muros que formaban aquel canal, en lugar de ir paralelos, se separaban más y más a medida que bajaban por la cuesta. Nazca interrumpió las labores de sus novatos vecinos y les advirtió del error que habían cometido. En aquel instante, el mayor, que sostenía la vasija de agua, se levantó con rapidez. Al hacer esto, sus manos mojadas hicieron resbalar la vasija, que cayó de repente al suelo, vertiendo todo el agua de golpe. Ese fue un momento mágico para Nazca. En aquel preciso instante, el agua de la vasija salió con fuerza bajando por el canal a gran velocidad. Sorprendentemente, se percató de que a medida que el canal se iba ensanchando, el agua perdía velocidad.
Aquel niño no tardó en echarle la culpa de lo sucedido, pero Nazca no contestó. Aparentaba paralizado, mirando ese pequeño canal. Durante unos minutos no dijo nada, provocando risas de perplejidad en aquellos niños. Nazca lo tenía, había resuelto el mayor problema al que se enfrentaban: cómo domar el agua. A partir de ahora ya no debían temer las corrientes de la escorrentía descontrolada. Podían evitar que llegase a sus cultivos sin control en época de lluvias torrenciales. Al fin se había terminado la sensación de temor, pues nada de eso iba a volver a pasar jamás. Así comenzaron a construir las enormes flechas, primero en pequeños cultivos, luego a gran escala. Al cabo de un tiempo comprendieron que si hacían lo mismo pero al revés, conseguían el efecto contrario, lograban impulsar el agua. Eso les permitiría recorrer mayores distancias en zonas muy llanas, con muy poca pendiente. Así construyeron nuevos canales, más directos, con mayor caudal de agua, que llevaban el agua a las zonas más lejanas de su territorio. Esto les permitió formar nuevos núcleos urbanos, muy apartados de los cerros, desde donde llegaba el agua. Ese fue el momento donde comenzó el apogeo de la civilización nazca. Y si no has visto los 2 vídeos anteriores que hablan de los geoglifos de las líneas de Nazca, no te los pierdas, te los recomiendo. Y te espero en el siguiente vídeo, ya que te hablaremos de los gigantescos rectángulos. ¿Por qué los hacían tan grandes? ¿Qué función tenían? Todo eso y más aquí, en Salvar Nazca. Hasta el siguiente vídeo. Solo en YouTube.